Mensajes y meditaciones dadas a Agustín del Divino Corazón, profeta de los últimos tiempos. María, maestra de los apóstoles de los últimos tiempos, tomo 1. Día 4. Los apóstoles de los últimos tiempos. 3 de enero de 2010. Hijos míos, sed dóciles a mi llamado, responded con prontitud. Mañana quizás os sea demasiado tarde, porque muy pronto se dará el gran milagro y aparecerá la señal en el cielo. Por eso os quiero a todos en el ejército victorioso de los corazones triunfantes. Ejército que espera en paz el segundo advenimiento de Jesús. Ejército conformado por almas sencillas, almas abiertas a la acción del Espíritu Santo. Ejército que atiende a mis mensajes, a mis enseñanzas porque soy maestra de los apóstoles de los últimos tiempos. Apóstoles que se consagran íntegramente a mi servicio como súbditos, como esclavos de mi amor santo, ofreciéndose sin ninguna reserva. Apóstoles que llevarán en el corazón el oro del amor, en el espíritu el incienso de la oración y en el cuerpo la mirra de la mortificación. Apóstoles que vivirán en plenitud la libertad evangélica, desapegados totalmente del mundo, pero adheridos totalmente a Dios. Apóstoles que serán verdaderos discípulos del Señor, siguiendo sus ejemplos de pobreza, humildad, caridad. Apóstoles que tendrán alas plateadas de paloma e irán donde el Espíritu Santo les llame. Apóstoles que se consumen con tal de dar gloria a Dios y de contribuir en la salvación de las almas. Apóstoles llenos del Espíritu Santo, que batallarán con la palabra de Dios. Espada de dos filos, espada que destruirá a los enviados de Satanás, espada que abajará a los soberbios, espada que aniquilará el pecado, espada que dará luz a los ciegos espirituales, espada que cortará con la maleza del mundo, espada que abrirá brechas para entrar al cielo. Apóstoles que llevarán sobre sus hombros el estandarte ensangrentado de la cruz. Apóstoles que aceptarán con amor el sufrimiento. Apóstoles que abrazarán la cruz del mártir del Gólgota y caminarán por las sendas angostas y pedregosas, sendas que llevan a un encuentro personal con Jesús. Apóstoles que vivirán a perfección el Evangelio y no según las directrices del mundo. Apóstoles que llevarán en su mano derecha el crucifijo como señal de entrega a Jesús crucificado. Apóstoles que sostendrán en su mano izquierda la corona de rosas del Santo Rosario, signo que representa su amor y entrega incondicional a mí, que soy la maestra que los educa en la ciencia del cielo y la madre que los acerca a Jesús. Apóstoles que viven la consagración a mi inmaculado corazón, viviendo en María, con María, por María y para María. Apóstoles que me acogen con amor en su corazón. Hijos míos, como apóstoles de los últimos tiempos estáis llamados a predicar el Evangelio con valentía, a perder todo respeto humano, a mostrar el pecado en toda su dimensión. Como apóstoles de los últimos tiempos estáis llamados a rechazar todo pensamiento que vaya en contra de la sana doctrina, pensamiento que os hace anatemas, herejes. Como apóstoles de los últimos tiempos, estáis llamados a hacer luz, a iluminar con vuestra vida de coherencia los ambientes más densos, más oscuros. Como apóstoles de los últimos tiempos, estáis llamados a formar parte de la Iglesia remanente, Iglesia aferrada a la tradición, Iglesia asistida y dirigida por el Espíritu Santo, Iglesia que vive en un continuo Pentecostés. Como apóstoles de los últimos tiempos, estáis llamados a preparar el camino del Señor para su segunda llegada, llegada que está muy próxima porque de lo contrario muchas almas se perderán. Como apóstoles de los últimos tiempos, estáis llamados a la santidad, a encarnar el Evangelio y a pareceros a Jesucristo, imitándole con sus adorables virtudes. Como apóstoles de los últimos tiempos, estáis llamados a transfiguraros en el tabor de los sagrarios, sagrarios en los que os encontraréis cara a cara con el Señor.
sagrarios en los que me encontraréis adorando a Dios presente en la sagrada hostia y reparando por todos los pecados de la humanidad. Como apóstoles de los últimos tiempos, estáis llamados a identificar la falsa iglesia de la verdadera iglesia, a permanecer fieles a las enseñanzas de Jesús sin dejaros confundir y tambalear por vientos fuertes y doctrinas falaces. Como apóstoles de los últimos tiempos, estáis llamados a refugiaros en mi inmaculado corazón, refugio seguro para este tiempo de tribulación. Día 5. Si os consagráis, resistiréis a la dura prueba. 4 de enero de 2010. Hijos amados, venid hacia mí, os quiero abrazar, deseo arroparos bajo los pliegues de mi sagrado manto. El ejército victorioso de los corazones triunfantes está abierto para todos vosotros. Solo necesitáis decirme sí, y de inmediato os entregaré suficiente munición celestial para que os arméis con la armadura de Dios y deis inicio a la batalla contra el adversario. No debéis tener miedo al enfrentarlo. Yo, que soy la capitana de este ejército, os atrincheraré en mi inmaculado corazón, os calentaré con la llama de mi amor santo y os protegeré para que el enemigo no os haga daño. María, maestra de los apóstoles de los últimos tiempos, os quiere preparar porque la segunda venida de mi Hijo se os aproxima cada día más. El libro del Apocalipsis va en la mitad del camino. Se cumplirá literalmente, así algunos teólogos afirman lo contrario. Falsos profetas que deforman la palabra y menguan la importancia de mis mensajes. María, maestra de los apóstoles de los últimos tiempos, os incorpora en las filas del ejército victorioso de los corazones triunfantes, porque han empezado los dolores de parto, porque el hombre impío pronto aparecerá tomando el puesto que no le corresponde. Será de descendencia judía para así proclamarse rey de los judíos, el Mesías, Dios esperado, hombre impío que se mostrará virtuoso, benévolo, hombre impío que sabrá esconder y disimular la crueldad y el veneno demoníaco que lleva dentro. Hombre impío que se proclamará como salvador de la humanidad. Hombre impío que perseguirá a todos aquellos que no se sometan a su gobierno tiránico. Hombre impío que pretenderá hacerse adorar como Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Hombre impío que querrá destruir la verdadera religión. Hombre impío que blasfemará contra todo lo divino y lo sacro. Hombre impío, aparentemente filántropo, porque llevará al mundo a una falsa paz. Seducirá con sus mentiras gran parte de la humanidad. Hombre impío que perseguirá cruelmente a los profetas, para darles fin, y una vez los haya sacado de su paso, los reemplazará por falsos visionarios que augurarán prosperidad y paz, en un gobierno que pretende unir todas las religiones en una sola. Hombre impío, revestido de falsa religiosidad, que perseguirá a todos los que profesen la fe cristiana. Hombre impío que reinará durante 42 meses, llevando al mundo a la más completa desolación. Hombre impío que tendrá a sus órdenes a un falso papa que mostrará los dogmas como símbolos, leyendas, mitos. Se presentó como corredentora, no, discípula. Cuando nos vengan con historias de que había que declararla esto, hacer este otro dogma o esto, no nos perdamos en tonteras. Falso papa que promulgará nuevas leyes que atentarán contra la moral y la salvación de las almas. Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie ni hacer la vida imposible por esa gente. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Ley de convivencia civil. María, maestra de los apóstoles de los últimos tiempos, os llama a consagraros a mi inmaculado corazón, para que podáis resistir la dura prueba que se os avecina, para que rechacéis de plano la falsa iglesia que se preocupará más por la obtención de bienes terrenos, iglesia que buscará prestigio,
poder, Iglesia que estará al servicio de los grandes terratenientes, de los poderosos. María, Maestra de los apóstoles de los últimos tiempos, os llama a consagraros a mi inmaculado corazón, consagración que os revestirá con la luz del Espíritu Santo, para que no seáis engañados por el pseudo profeta, porque obrará prodigios, milagros, favoreciendo al anticristo, al sin ley. María, Maestra de los apóstoles de los últimos tiempos, os llama a consagraros a mi inmaculado corazón, porque pronto entraréis en la mentira de una religión y un cristianismo falso. Yo os guardaré en mi corazón, os daré las fuerzas que necesitaréis para que no seáis engañados, seducidos. Hijos míos, no tengáis miedo, pero la apostasía tiene que venir. Los mártires de los últimos tiempos tendrán que enfrentarse directamente con Satanás. Mártires que solo serán reconocidos en el cielo, porque en la tierra pasarán como rebeldes, impostores. Solo el resto fiel se salvará. Almas heroicas que supieron vencer tormentas impetuosas. Almas que se refugiaron en el desierto. Almas que confiaron en las promesas del Señor. Almas que recibirán alivio espiritual ante la llegada de Enoc y Elías. Dos grandes profetas que obrarán maravillas. Dos grandes profetas que hablarán con voz de trueno. Dos grandes profetas que serán asesinados por el anticristo. Pero luego de 3 días, Dios los resucitará. Queridos hijos, siempre os acompañaré, os consolaré y os fortaleceré para que salgáis victoriosos en este periodo de prueba de 3 años y medio. Os amo y os bendigo. Amén. Día 6. Consagraos a mi protección maternal. 4 de enero de 2010. Hijos míos, sacudíos ya vuestro sueño letargo, romped con las cosas del mundo, que os esclavizan. Decidíos, en este mismo instante, dar inicio a un proceso firme de conversión en vuestras vidas, conversión que os llevará a hacer vida la palabra de Dios, conversión que os acercará a Jesús y os irá preparando para su segunda venida, porque es inminente su pronto regreso, conversión que moverá vuestro espíritu a una continua reparación, ya que el mundo se encuentra cubierto por densas tinieblas. El mundo corre a una velocidad vertiginosa, directo al abismo del infierno, porque los hombres se han apartado del camino del Señor. Los hombres han cerrado su corazón a mis mensajes, mensajes que caen al vacío, mensajes que son menospreciados por la mayoría de los miembros de la Iglesia, mensajes que siendo una voz de alerta para toda la humanidad son desechados de inmediato. Hijos amados, María, Maestra de los apóstoles de los últimos tiempos, aún sigue llorando por la dureza con que son tratados los mensajeros y profetas del Señor. Aún sigue llorando porque los hombres no quieren comprender la magnitud de todo lo que está aconteciendo. Sigue llorando porque el mundo aún sigue adormilado, no ha despertado a la realidad que muestra signos palpables del final de los tiempos, realidad que no puede seguir siendo ensombrecida por las malas interpretaciones que se hacen de estos temas, o por el desconocimiento de las apariciones y profecías marianas aprobadas por la Iglesia. Sigue llorando, porque todos los fenómenos extraordinarios no son creíbles, son descalificados por el pensamiento obtuso de muchos corazones soberbios, engreídos. Sigue llorando, porque Satanás se lleva consigo a muchas almas al infierno. Sigue llorando, porque el pecado está destruyendo la vida espiritual de muchos de mis hijos. Sigue llorando, porque surgen juicios que menosprecian las manifestaciones de los últimos días. Sigue llorando, cuando se les tapa la boca a los verdaderos profetas. Sigue llorando, porque se escuchan cada vez más sermones y predicaciones que ponen en tela de juicio mis palabras, mis apariciones, mis llamamientos de amor. Sigue llorando, porque mis hijos predilectos hablan muy poco del cielo, del purgatorio y del infierno. Sigue llorando,
porque se ha desvirtuado la noción de pecado. Sigue llorando, porque la masonería está silenciosamente devastando a la Iglesia. Sigue llorando, porque el fervor y la piedad se han perdido. Sigue llorando, porque el ateísmo separa muchas almas de Dios. Carísimos hijos, María, maestra de los apóstoles de los últimos tiempos, os quiere adoctrinar, os quiere mostrar la cantidad de peligros que acechan, os quiere llevar a un cambio de vida, porque solo si permanecéis en estado de gracia, soportaréis la prueba. Solo si permanecéis fieles a la sana doctrina y a la tradición, os salvaréis. Solo si permanecéis en el sagrario, adorando a Jesús presente en la sagrada hostia, no seréis engañados por la bestia. Solo si permanecéis arropados bajo mi manto celestial, el enemigo no se os acercará. Atended a estos últimos llamados del cielo, consagraos a mi protección maternal, que yo dirigiré vuestras vidas y os cuidaré como una buena madre vela por sus hijos. Y haré vuestros pasos para que os encontréis con Jesús. Os guardaré en uno de los aposentos de mi inmaculado corazón, de tal modo que paséis desapercibidos frente a las insidias y hostigamientos del demonio. Atended a estos últimos llamados del cielo, y haced caso a mis mensajes. Guardadlos en vuestro corazón y vividlos. Dadlos a conocer a los humildes y sencillos, que ellos sabrán acogerlos como palabras del cielo. Atended a estos últimos llamados del cielo, y caminad tras las huellas de Jesús. Renunciad radicalmente a las cosas del mundo y cargad la cruz de cada día con amor. Atended a estos últimos llamados del cielo. Dejad ya vuestra vida de pecado y esperad, porque muy pronto el mundo será transformado, regresará a su orden primero.